Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, amigos y hermanos, a este tiempo de estudio devocional bendecidos en Cristo. El día de hoy continuamos estudiando el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Hoy día vamos a titular el devocional de esta mañana: Los planes de Dios siempre se cumplen. Los planes de Dios siempre se cumplen. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 18 en adelante. Dice así la palabra de Dios: No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lo primero que vamos a notar en los planes de Dios es, en primer lugar, que en los planes de Dios no hay imprevistos. El Señor Jesucristo nos dice: yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aquí vamos a notar, en primer lugar, que Dios cumple siempre su palabra, aun cuando para nosotros parezca que suceden situaciones imprevistas o fortuitas. Para Dios nada de esto lo toma por sorpresa. La elección de Judas como parte de los apóstoles no fue una equivocación, ni tampoco es que Jesús se puso de acuerdo con Judas para que lo entregase, como algunos quieren hacernos creer, para hacer ver a Judas como un héroe o víctima. La palabra de Dios no nos da detalles de las razones por las cuales Judas decidió traicionar a Jesús, pero sí podemos hablar de las características del traidor y entender mejor lo que pasó. Veamos 3 características del traidor. Número 1. Judas, un corazón sin Cristo. Judas había sido llamado por Jesús para ser un discípulo, pero nunca llegó a experimentar una conversión real que se manifestara en un cambio de vida. Jesús dijo en Juan 6 estas palabras: pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y en otra parte, más adelante, nos dice: Jesús respondió: ¿no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Mi amigo, mi amiga, con Jesús no podemos jugar a la religión, porque Él ve lo más profundo de nuestros corazones y conoce nuestras verdaderas motivaciones para seguirlo. Judas le siguió por 3 años. Fue testigo privilegiado de todas sus enseñanzas, milagros y prodigios. Cuando Jesús hablaba en parábolas y la gente no lo entendía, Judas era parte de ese grupo selecto a quienes Jesús les explicaba el significado de sus parábolas. Cuando Jesús los mandó a predicar y sanar enfermos de 2 en 2, Judas fue partícipe de esas maravillas, de cómo la gente ponía su fe en el Salvador. A Judas no le faltó revelación, le faltó disposición de corazón para creer en Jesús como el único camino a Dios. Es importante que a estas alturas de nuestro camino nos preguntemos: ¿qué nos motiva a seguir a Jesús? Quizás la costumbre, quizás porque encontramos un grupo de gente simpática que nos hacía sentir bien, o quizás porque buscamos que Jesús nos resuelva un complicado problema que tenemos, o es que tenemos una real experiencia de fe con el Hijo de Dios.
porque hay ya en nuestro corazón la fe salvadora provista por Dios para creer en su Hijo. La segunda característica que encontramos acerca de Judas es que Judas era ladrón. Leemos en Juan capítulo 12, verso 4 al 6, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ellas. Judas, como un hombre que nunca terminó de rendir su vida a Cristo, nunca abandonó sus viejos hábitos de ladrón. Y es que solo los renacidos por Dios pueden experimentar un cambio real, producto del obrar de su Santo Espíritu, morando en el corazón arrepentido. La tercera característica que podemos ver de Judas es, en tercer lugar, a Judas no le importaba la necesidad de la gente. Si bien es cierto, hay quienes buscan ayudar a las personas necesitadas por la satisfacción personal que ello les produce, en el caso de Judas ni siquiera fue así. El texto que acabamos de leer nos dice que no le preocupaban los pobres. En cuarto lugar, Judas tenía una vida de apariencias. Él aparentaba ser un seguidor de Jesús y hasta se quedó con él cuando muchos dejaron al Señor. Pero el Señor Jesús sabía cómo era Judas en realidad. Quizás hayas escuchado la frase «eres un Judas» cuando alguien se refiere a un traidor. Pero a la luz de la palabra de Dios, podemos ver que si Judas traicionó a Jesús, es porque nunca dispuso su corazón para ser limpiado y ser una nueva criatura. Prefirió vivir una vida de apariencias y se perdió para siempre la oportunidad de ser un hijo de Dios y ser salvado de la condenación eterna. Mi querido oyente, ¿sigues a Jesús por guardar las apariencias? ¿O tienes un corazón transformado por Jesús? Hemos dicho hasta aquí que en los planes de Dios no hay imprevistos. En primer lugar, dijimos que Dios cumple siempre su palabra. Y en segundo lugar, Él siempre tiene el control de la historia. El versículo 18 que hemos leído nos dice: yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó sobre mí su calcañar. Aquí podemos notar que dice «mas para que se cumpla la Escritura». Dios está actuando para que se cumpla su palabra, porque siempre tiene el control de la historia. En tercer lugar, Él siempre cumplirá sus planes. En el libro de Isaías, capítulo 46, verso 10, la palabra de Dios nos dice así: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Palabras del Señor. Dios siempre ha de cumplir sus propósitos y planes, y siempre desea que sus hijos sean parte de ellos. Pero asegúrate de estar dentro de la voluntad de Dios. El pueblo que Dios liberó de Egipto no fue el mismo que entró en la tierra prometida. Dios finalmente cumplió su propósito de levantar un pueblo para sus planes redentores, pero fueron muchos los que por su incredulidad no participaron de sus bendiciones, cayendo muertos en el desierto a lo largo de 40 años. Los 10 leprosos que buscaron a Jesús para ser sanados fueron todos sanados, pero solo uno estuvo dispuesto a poner su fe en Jesús. Los demás solo se quedaron con su milagro, pero este solo hombre y samaritano alcanzó la mejor parte. Hemos visto que en los planes de Dios no hay imprevistos. En segundo lugar, los planes de Dios no están exentos de dificultades y dolor.
Vemos en el versículo 21 de Juan capítulo 13, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús se conmovió al anunciar la traición. En primer lugar, por lo que tendría que afrontar: dolor, separación del Padre. Y en segundo lugar, por lo que le esperaba a Judas. Él dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Al participar de los planes y propósitos de Dios, no se nos ofrece estar libres de dificultades y dolor. El pueblo de Dios tuvo que luchar por la tierra que Dios le había dado. El apóstol Pablo sufrió muchas penurias por predicar la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús tuvo la oposición constante de los escribas y fariseos para proclamar la verdad de Dios. Pero cada dificultad nos brinda la oportunidad de ver el obrar de Dios, que nos da cuenta de que no estamos solos. El Señor cuida de sus hijos cual amoroso Padre. Mi hermano en Cristo, ¿estás desanimado y abrumado por las dificultades que encuentras? Si tú estás dentro de la voluntad de Dios, no te desanimes, que la ayuda llegará de alguna manera. En tercer lugar, los planes de Dios siempre se cumplen, porque aún en los planes de Dios, aún el diablo puede ser usado. Cuenta una historia que una señora muy pobre telefonó para un programa cristiano de radio pidiendo ayuda. Un brujo del mal que oía el programa consiguió su dirección. Llamó a sus secretarios y ordenó que compraran alimentos y los llevaran hacia la mujer, con la siguiente instrucción: cuando ella pregunte quién mandó estos alimentos, respondan que fue el diablo. Cuando llegaron a la casa de la mujer, lo recibió con alegría y fue inmediatamente guardando los alimentos que le llevaron los secretarios del brujo. Al ver que ella no preguntaba nada, ellos le preguntaron: señora, ¿no quiere saber quién le envió estas cosas? La mujer, en la simplicidad de su fe, respondió: no, mi hijo, no es preciso. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y es que el enemigo puede ser usado soberanamente para que los planes de Dios se cumplan. Hemos leído en el verso 2 que nos dice: el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Si bien es cierto, Judas determinó traicionar a Jesús, el diablo tuvo un papel importante para incitarlo, usando su codicia y su descontento. Sí, mi hermano, aún la oposición del diablo puede ser el instrumento para que confiemos más en nuestro Señor y podamos ver así sus obras. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos a confiar, Señor, que tus planes siempre van a cumplirse, Señor, que para ti no hay nada que esté fuera de control, pues tú, Señor, dominas sobre todo. Bendito Señor, te rogamos, pues, que nos ayudes a ser partícipes, Señor, de esos planes tuyos, Señor, y que podamos, oh Dios, ser colaboradores tuyos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos así, en el dulce nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.